Que el Señor les bendiga grandemente, queridos hermanos. Damos gracias al Señor una vez más que nos otorga esta hermosa oportunidad de conectarnos a través de estos medios que Dios nos ha permitido tener en este tiempo. Damos gracias al Señor por su gran misericordia y amor. Así que damos inicio a este servicio de este día. Así que allá en sus hogares les invito a que podamos inclinar nuestros rostros para presentarnos delante del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Dios amado, le damos gracias, Señor, porque usted ha sido muy bueno con cada uno de nosotros, Dios. Padre, nos humillamos delante de su presencia, Dios. Reconocemos nuestra gran dependencia de usted, Dios mío. Reconocemos que lejos de usted nada somos, Dios. Gracias, Dios mío. Gracias le damos en esta tarde con un corazón contrito y humillado, el cual usted no va a desechar, Dios. Ciertamente el bien y la misericordia nos acompañarán todos los días de nuestra vida hasta que usted regrese por nuestras vidas, Dios. Gracias, Padre, le ruego en el nombre poderoso de Jesucristo que usted bendiga a cada hermano, Dios amado, que está conectado a través de este medio. Y no solo a los que están conectados, Dios, sino que a todos los que en este momento, Señor, están ahí esperando por usted, esperando por su misericordia, esperando, Dios mío, por su bondad, por su gran compasión, Dios. Bendiga a los enfermos, a los necesitados, que usted pueda fortalecer el alma que está caída, Dios. Usted pueda levantar cada vida, Dios mío, porque a cada segundo de nuestra vida le necesitamos a usted, Dios mío. Gracias le doy por cada hermano y hermana, Dios, que usted permite que esté conectado, Dios. Gracias, Señor Dios amado. Permita que sean bendecidos, que sean fortalecidos y puedan ser llenos de su presencia, Padre. Gracias, Dios amado. Se lo pido en el dulce nombre y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para su honra y su gloria, Señor. Amén y amén. Gracias a Dios. Amén. Damos gracias al Señor porque Dios siempre está preocupado de nuestras vidas. Amén. Así que hasta ahora les invito, vamos a leer una porción de la palabra que la encontramos en la epístola de los Romanos. Amén. La encontramos en el capítulo número 15 y vamos a leer el versículo número 13. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Esta palabra, Dios nos da una palabra de aliento y de consuelo. Ese Dios de esperanza que cada uno de nosotros tiene, ese Dios de esperanza que habita dentro de su corazón. Ese Dios de esperanza nos dice que nosotros debemos estar llenos de gozo y de esperanza. ¿Para qué? Para que podamos estar en pie delante de Dios, para que podamos soportar también las pruebas, las aflicciones y cualquier cosa que vivamos, la podamos vivir en esperanza. Pero cuando aquí la palabra del Señor nos dice, en el creer, es que nosotros podamos creerle a Dios, a este Dios maravilloso, a este Dios que ha traído una gloriosa esperanza en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y esa esperanza se llama Jesucristo, amén, porque Jesucristo es nuestra única esperanza. Y esa esperanza bendita que es Jesucristo, a Él hay que poner en alto, en todo tiempo y en todo lugar, en nuestros corazones, y poder transmitirle esta gran bendición a todos los que no conocen a Jesucristo, que hay esperanza para todo aquel que en Él cree. Amén. Así es, querido hermano. Así que Dios nos ayude, que Dios nos ayude siempre a guardar en nuestros corazones esta palabra bendita que hace tan bien a nuestras almas. Así que ahora, queridos hermanos, les invito a que podamos también alabar al Señor. Les invito allá en sus hogares que usted pueda disponer su corazón a bendecir y alabar el nombre del Señor, porque Dios espera su alabanza, su adoración, igual que mí, espera que le alabemos en espíritu y en verdad, porque la palabra del Señor dice que tales adoradores Él busca. Amén. Así que podamos en comunión adorarle a Él, que es digno de toda honra, gloria y alabanza. Amén. Así que les invito cordialmente a nuestros amados hermanos músicos. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén. Te
escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, que Él es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Gloria a Dios aquí en la tierra como en el cielo. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, el alto refugio, invocaré a Jehová, que Él es digno de ser alabado y ser salvo de mis enemigos. Aquí en la tierra como en el cielo. Tuyo es el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, cargaste la culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo
completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Tú ves con mi corazón completamente a ti. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entero, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entero, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Bendiciones, hermanos y hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Es un privilegio una vez más el poder llevar un mensaje de su santa palabra a cada uno de ustedes, a sus vidas. Damos gracias al Señor por las alabanzas, por la adoración, que no solamente alaban y glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino que también preparan nuestro espíritu. Usted ha preparado a través de las alabanzas de la adoración su espíritu para recibir el mensaje de su santa y bendita palabra. Amén. Le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Voy a compartir con ustedes la versión NTV. Dice así la palabra de Dios. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. La versión Reina Valera dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vamos a orar a Dios pidiendo la guía de su Santo Espíritu en este día. Buen Dios y Padre Celestial, vamos a tu presencia en el nombre de Jesús en este día, Señor, agradecidos, Padre, por lo que tú haces en nuestra vida, por este tiempo que tú permites que podamos, Señor, reunirnos a través de este medio para poder alabar y glorificar tu nombre, para poder ser ministrados a través de tu palabra. Te pido que tú seas bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que tú seas hablando a sus corazones, preparando su oído espiritual para recibir el consejo, el mensaje de tu santa y bendita palabra, Señor. Quita toda distracción que pueda haber, que no haya ninguna traba, Señor, nada que dificulte, que obstruya, que tu palabra pueda llegar a sus corazones, Señor. Te pido que yo sea un instrumento, un canal de bendición, un portavoz de esta palabra que es viva, que es eficaz, Señor, para que mis hermanos puedan ser ministrados, exhortados, animados y motivados, Señor. Damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Dios tiene pensamientos acerca de usted, hermano y hermana. Aquí tenemos el libro del profeta Jeremías. Jeremías fue el último profeta que Dios levantó, que Dios usó antes de que su pueblo, Judá, el reino de Judá, fuera al cautiverio babilónico. Aquí parte del pueblo ya había ido al cautiverio. Recuerden que hubieron varias deportaciones de los judíos llevados a Babilonia en el 605 a.C., en el 597 y en el 586, cuando fue destruido Jerusalén, el templo, los muros y la ciudad. Fue todo eso destruido. Aquí, aparte del pueblo, había ido cautivo. Y Dios,
por medio de Jeremías, escribe esta carta, este pasaje, para que se los envíe a sus hermanos que estaban ya en la cautividad. Y él les anima, y por eso que él dice aquí que él tiene pensamientos de paz. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Recuerden que la nación de Israel había sido una nación que Dios escogió. Él había hecho unos pactos con Abraham, con David, y él iba a cumplir sus pactos. A pesar de que el pueblo estaba en una tierra extranjera, estaba siendo subyugado, por decirlo de alguna manera, o estaba siendo llevado a la cautividad. No eran esclavos del todo, pero estaban en una tierra extranjera, una tierra pagana. Dios no nos había enviado porque Él quiso. Los había enviado porque el pueblo le había dado la espalda a Dios, porque el pueblo se había convertido en un pueblo idólatra, había cambiado a Dios por ídolos, y Dios de una manera los estaba disciplinando, pero sin embargo, a través de este pasaje, Él estaba diciendo, yo no me he olvidado de ustedes, yo tengo pensamientos, yo tengo planes de bien para sus vidas, para sus vidas. En este pasaje, cuando usted lee el capítulo 29 completo, en los primeros versículos, se nos habla de que habían profetas falsos que le decían al pueblo, no se preocupen, ustedes van a estar ahí no más de 2 años cautivos en Babilonia. Eran falsos profetas. Sin embargo, en el versículo 10 de este capítulo 29, vemos que ese cautiverio duraría 70 años. Y Jeremías les estaba motivando y exhortando a que permaneciesen ahí, que plantaran, que edificaran, que se casaran, que construyeran casas, porque iban a pasar 70 años, algo no menor. Más de 2 o 3 generaciones iban a pasar en la cautividad. Sin embargo, Dios nuevamente los haría regresar, porque Él cumpliría sus propósitos, porque los planes de Dios son planes de bien. Y no solamente Él tiene planes de bien para su vida, o sea, no solamente tiene planes de bien para el pueblo de Dios, que eran los israelitas, los judíos, sino que también tiene planes de bien para su vida, hermano y hermana. Si usted es un creyente, una persona que ha nacido de nuevo y que ha confiado y ha depositado su fe en Cristo, usted tiene una esperanza y un futuro que va mucho más allá de los parámetros de esta vida, que trasciende esta vida terrenal. Tenemos, como dice Tito 2:13, esa esperanza bienaventurada, que es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, cuando Él venga a buscar a su iglesia. Esa es la manifestación que todos nosotros estamos esperando. Amén. Él ya tiene planes, y ya hizo planes con nosotros, con usted y conmigo, antes de que naciésemos, dice la palabra de Dios. Amén. De hecho, Él ya nos dio una bendición, haber nacido de nuevo, habernos librado de la esclavitud del pecado, habernos trasladado de las tinieblas a la luz, haber enviado a su Hijo a este mundo a dar su vida en rescate por usted y por mí. Ya tenemos dentro de los planes, ya tenemos una bendición, ya tenemos un beneficio. Recuerde que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo Jesús. Amén. Somos benditos. Entonces Dios ya está trabajando en nuestra vida. Ahora, lo importante es que Él le conocía a usted antes de que usted se formase en el vientre de su madre. En el mismo libro de Jeremías, de este profeta, en el capítulo 1, versículo 5, se nos dice que cuando Dios llamó a Jeremías para que comenzara su ministerio profético, Él presentó alguna excusa, pero Jehová le dice en el versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. De la misma manera, en este tiempo, en este día, le dice a usted, hermano y hermana, que antes de que usted se hubiera formado en el vientre de su madre, Él ya le conocía, Él ya lo conocía, Él ya había trazado los planes y propósitos en su vida, Él ya lo había escogido para que usted sea un instrumento, un canal de bendición para honrar y glorificar el nombre de Dios. Entonces, cuando leemos el libro de Jeremías, este capítulo 29, versículo 11, se nos dice que Dios ya nos conoce y que tiene buenos planes para nosotros y que Él está dirigiendo nuestras vidas. Él quiere gobernar su vida, mi vida. Desde el primer momento, cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, Dios comenzó a gobernar su vida. Somos nosotros los que debemos dejar que Dios cumpla sus propósitos, cumpla sus planes en nuestras vidas. Él es nuestro Señor, nunca lo olvidemos. Muchas veces lo hacemos solamente nuestro Salvador y no nuestro Señor. Cuando le decimos que Él es nuestro Señor, Él tiene control de toda nuestra vida por completo. Todas las áreas de su vida, de mi vida, se las entrego a Dios para que Él la gobierne. Y recuerde que los planes del Señor son mucho mejores que nuestros planes. Sin embargo, usted puede tener planes en su vida, y de hecho tenemos planes, pero los planes del Señor son mucho mejores que nuestros planes. La palabra de Dios no está en contra de que usted haga planes. Usted hace planes para casarse, para formar una familia. Usted hace planes para estudiar una carrera. ¿Qué quiere ser? ¿Qué va a hacer de su vida? Pero que en esos planes también esté el Señor Jesucristo y que esté Dios en esos planes también. Y recuerde que los planes del Señor van a ser mucho mejores que nuestros planes. Él ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Él conoce lo que va a pasar en el futuro, en 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años.
Él conoce nuestra vida completa. Antes de que nos formásemos, ya nos conocía. Él sabe cuándo vamos a partir, Él sabe lo que vamos a hacer mañana, lo que vamos a hacer en 5 minutos más, Él sabe lo que estamos pensando en esta hora. Él conoce toda nuestra vida, pero Él quiere llevar a cabo sus planes en nuestras vidas. Y somos nosotros también los que debemos dejar que Él gobierne nuestro corazón. Amén. Este pasaje es hermoso, así como Él quería que su pueblo se volviera a Dios, se volviera a Él, y le alabara y le glorificara. Él también quiere que su iglesia, en este tiempo, que son tiempos dificultosos, tiempos peligrosos, no se desanime, que siga confiando en el Señor. No estamos exentos, hermano, hermana, cuando leemos este pasaje acerca de los planes de Dios, que son planes para bien y no para mal, que son planes de esperanza. No estamos exentos, mientras estemos en este mundo, en este cuerpo, de pasar por sufrimiento, por dolor, por angustia, por dificultades. No estamos exentos. Sin embargo, con Dios es mucho más llevadero que si estamos separados de Dios o lejos de la voluntad de Dios, o no haciendo su voluntad, o no considerando a Dios en nuestra vida. Cuando vienen las dificultades, sin Dios no lo podemos llevar, pero con Dios va a ser mucho más fácil llevarlo. Recuerde que el Señor Jesús nos conoce. Él también pasó por problemas, por dificultades, y Él nos entiende, y Él quiere que nosotros dependamos de Él. Amén. Entonces, una cosa es que yo tenga planes sobre mi vida, y otra cosa son los planes que Dios tiene para mi vida. Nuestros planes tienen que estar alineados con los planes de Dios. Todo lo que podamos hacer, Dios tiene que estar en esos planes, en esas decisiones. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas porque no consultamos a Dios, porque no escuchamos la voz de Dios, no seguimos el consejo de su palabra, y vienen consecuencias. Más de algunas consecuencias han venido por malas decisiones que hemos tomado. Sin embargo, Dios quiere revertir esa situación, Dios quiere tener el control de su vida. Dele la llave de toda su vida al Señor para que Él obre, porque los planes del Señor van a ser mucho mejores, aunque no signifique que vamos a estar exentos de problemas, de dificultades, de pasar por dolores, por enfermedades, porque también es parte de la vida, de nuestro caminar diario, de nuestro caminar en esta vida terrenal. Porque llegará el día, cuando partamos a la presencia del Señor, o cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, que ya no va a haber más llanto, más dolor, más problemas, más dificultades. Porque las primeras cosas, como dice Apocalipsis, pasaron. Amén. Entonces los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Desde que usted y yo fuimos concebidos, como decía ahí Jeremías 1:5, Dios ya tenía planes para su vida, para mí. Qué maravillosa es la palabra de Dios, qué maravilloso es el Dios que servimos. El plan de Dios no siempre, muchas veces también, es lo que pensábamos que iba a ser, pero el plan de Dios es siempre lo mejor para nosotros. Muchas veces hay situaciones que estamos pasando, que estamos enfrentando, que no la entendemos, y nos preguntamos, ¿por qué si soy un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Pero no olvide lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme nuevamente a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas es cosas buenas y cosas malas. Cuando vamos al libro de Génesis, conocemos la historia de José, que fue vendido por sus hermanos a Egipto. José, al final del libro, él le dice a sus hermanos, vosotros procedisteis a mal conmigo, pero Dios encaminó a bien esta situación. Dios tenía un propósito, un plan para que José fuera a Egipto. De la misma manera, muchas veces, cuando pareciera que nada tiene sentido para nuestras vidas, para Dios sí tiene sentido. Si está pasando usted por el valle de sombra, de muerte, si está sufriendo en este tiempo, en este momento, si está pasando por una dificultad, aférrese a la palabra de Dios. Dios tiene un propósito. Y eso que tú estás enfrentando en la mano del Señor, Él lo va a conducir para bien, porque sus planes, como dice aquí Jeremías 29, son planes para bien y no para mal. Acompáñeme también al libro de Isaías, capítulo 55, que también nos habla ahí acerca de los pensamientos y de los caminos del Señor, y también nos motiva y nos exhorta. Dice Isaías 55, versículos 8 y 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Quizás, hermano, hermana, los pensamientos, planes o propósitos que tenga Dios con nosotros no nos podamos entender. Pero recuerde que sus pensamientos, sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Y lo que no tiene sentido para nuestras vidas, para Dios sí la tiene. Él tiene el control y Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Lo que es futuro, para nosotros
Lo que no es hoy, para nosotros, para Dios es futuro. Dios conoce lo que va a pasar en 5 años más. Y aún no es hoy para nosotros, pero Dios ya lo conoce. Dios no tiene tiempo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Amén. Que Dios nos ayude a entender de que estamos en sus manos, de que le pertenecemos a Él, de que Él es nuestro Señor y que estamos en sus manos. ¿Cuál padre guía a sus hijos? Ningún padre va a querer el mal para sus hijos. De la misma manera, Dios no quiere el mal para sus hijos y para sus hijas. Pasamos por dificultades, sí las pasamos. Y muchas veces el Señor cierra puertas o no se nos dan algunos planes que trazamos en nuestra vida. Se nos cierran puertas, pero cuando se cierra una puerta, Dios abre otra. Y cuando Dios cierra una puerta, muchas veces lo hace para enseñarnos o para prevenir de que eso nos traiga un perjuicio a nuestras vidas. Pero Él abre una puerta y esa puerta que abre va a ser de mucho más bendición que aquella que se cerró. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros podamos depender de Él. Nos ayuda y nos hace acercarnos más a Él, decirle, Señor, tú eres mi Señor y Salvador, confío en ti y dependo de ti, como dice Juan 15. Separados de Él, nada podemos hacer. Él quiere que dependamos de Él y que entendamos que todo lo que necesitamos proviene de Él. Nosotros no somos capaces por sí solos. Al contrario, sin Dios, nada podemos hacer. Si hacemos planes sin considerar a Dios, esos planes seguramente nos van a conducir a mal. Recuerden que los que aman a Dios, como dice Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Pero usted tiene que amar a Dios para que las cosas les ayuden a bien. Ese mismo pasaje se puede leer en forma inversa. Podríamos decir que aquellos que no aman a Dios, todas las cosas les ayudan a mal. Sin embargo, tenemos esa palabra bendita, esa esperanza bienaventurada, esa palabra gloriosa, de que los que aman a Dios, todas las cosas, sean buenas o malas, nos van a ayudar a bien, porque Dios tiene trazado propósitos y planes en nuestra vida. Y esos planes son planes de bien y no de mal. Son planes de paz, como dice la versión Reina Valera, y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Para un día, el día de mañana, estar en la presencia del Señor, el día de mañana, ver a nuestro Señor Jesucristo, verle cara a cara, ¿ven? Debemos darnos cuenta que el plan de Dios no es siempre el más fácil desde nuestro punto de vista. Pero muchas veces somos nosotros los que no dejamos que Dios obre en nuestra vida. Dios no se equivocó al escogernos. Al contrario, Dios tiene planes y propósitos en su vida. Recuerde que antes de que Dios enviara a su Hijo al mundo, estábamos separados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios tenía un plan desde el comienzo de la fundación del mundo. Él envió a su Hijo a redimirnos. Nos rescató, nos dio vida, vida en abundancia. Nos sacó del reino de las tinieblas, perdonó nuestros pecados, nos lavó con la sangre preciosa de Jesús. Ya había un plan también en el trazado desde antes de la fundación del mundo. Y Dios tenía ese plan para que usted y yo estemos en este día alabando y glorificando el nombre de Dios. Aún en medio de la dificultad, aún en medio de la adversidad, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Ya llevamos más de 8 meses, 7 meses de pandemia. Sin embargo, seguimos aquí alabando y glorificando el nombre de Dios. La obra de Dios no se ha detenido. Aún en medio del problema, aún en medio de lo que estamos viviendo, aún en medio de un mundo corrupto, de un mundo que está en tinieblas, seguimos glorificando y alabando a Dios, porque los planes de Dios son planes de bien, porque estamos en las manos de Dios. Sabemos que estamos de paso en este mundo. Dios quiere trabajar en su vida. Recuerde que los planes, los caminos de Dios son perfectos. Amén. Dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en usted, hermano, hermana, la buena obra, el que comenzó en usted y en mí la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga a buscar a su iglesia o partamos a la presencia de Dios. Mientras estemos aquí, Él va a seguir perfeccionando nuestras vidas. Amén. Dios espera que nosotros nos dejemos guiar por Él. Solamente Él quiere cumplir sus planes, su voluntad en usted, siempre y cuando usted se deje guiar por Él, siempre y cuando usted deje que Él gobierne su vida, siempre y cuando deje que Él sea el Dios de su vida, el Señor de su vida, y eso es importante. No solamente ser nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Recuerde que Él le compró a precio, y no a cualquier precio, le compró a un precio de sangre. Somos parte de Dios, le pertenecemos a Dios doblemente por derecho de creación, porque Él nos creó, y por derecho de redención, porque Él nos redimió, nos rescató, Él pagó un precio, grande precio, que fue la sangre de su Hijo unigénito Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Amén. ¿Hay poder en la sangre? Sí, hay poder en la sangre. Para salvar, para perdonar, para rescatar, para redimir. Y le pertenecemos a Dios. Y Dios quiere obrar en nuestra vida. Es bueno que conozcamos los planes
y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, aunque pareciera muchas veces que no tiene sentido o que pareciera algo difícil. El mismo salmista, David, en el Salmo 139, nos habla también acerca de estos planes que Dios tenía, aún antes de que nosotros naciéramos. Tal como Jehová le dijo a Jeremías, de que antes que se informase en el vientre, ella la conocía. Y antes de que naciese, que viniera a este mundo, viniera a vivir a este mundo, él ya le había santificado, lo había apartado, lo había preparado para cumplir su propósito. En el Salmo 139, versículo 16, el salmista David también nos dice, me viste antes de que naciera, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué maravillosa la palabra de Dios. Recuerde que tenemos un Dios omnisciente, todopoderoso. Antes de que usted viva un segundo en su vida, Dios ya conocía ese segundo. Dios ya sabe lo que usted está pensando ahora. Dios ya sabe lo que va a hacer en 5 minutos más, en 10 minutos más. Sabe lo que va a hacer mañana. Antes, dice aquí el salmista, me viste antes de que naciera. El Señor le vio a usted, hermano, hermana, antes de que usted naciera. Y quiere que usted sea un instrumento. Si usted ya entregó su vida al Señor, si usted es una hija, un hijo de Dios, tiene esa esperanza. Pero Dios quiere llevar a cabo sus planes y propósitos en su vida. Y es usted la que tiene que permitirle que Dios pueda obrar en su vida. Muchas veces nos afanamos con las cosas de este mundo. Y los afanes de este mundo, déjeme decirle, nos llevan a no conocer la voluntad de Dios y a no permitir que Dios siga obrando en nuestras vidas. Debemos ser como el barro en las manos del alfarero. Dejarnos moldear por ese alfarero para hacer una vasija, no solamente una vasija, sino para hacer una vasija que glorifique el nombre de Dios, un instrumento para la gloria de Dios. Somos instrumentos en las manos del Señor, pero debemos también dejar que el Señor nos moldee. ¿Cuál barro? Y muchas veces los afanes de este mundo, un trabajo, una familia, las posesiones que tenemos, muchas veces nos nublan y no nos permiten que Dios pueda cumplir en cada uno de nosotros esos propósitos y muchas veces nos alejan de Dios. Por eso es que muchas veces cuando tenemos planes, Dios cierra esas puertas porque Él conoce nuestra vida y no permitirá a lo mejor que usted se aleje y se separe de Dios. Recuerden que los planes del Señor son mucho mejores que sus planes, que mis planes. Así que si usted está trazando planes y se está angustiando porque no se le están dando como usted quiere, confíe en el Señor, pídale a Dios y Dios le va a dar mucho mejor, le va a dar mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Hay cosas que no entendemos. Así como José no entendía seguramente por qué estaba en Egipto, por qué sus hermanos lo habían vendido, finalmente comprendió de que Dios tenía un propósito y tenía un plan. Amén. Qué triste es ver que hay hermanos o hermanas que llevan años en la iglesia y que se hacen la pregunta, ¿qué habrá hecho Dios o qué ha hecho Dios en mi vida en este tiempo? Se pregunta. A lo mejor no ven un crecimiento espiritual, no ven una madurez. Y muchas veces es porque la persona no se ha acercado a Dios, no ha dejado que su Padre Celestial o que Dios moldee su vida, o se ha nublado por los afanes de este mundo. Entonces muchas veces Dios quiere trabajar en nosotros, pero muchas veces somos nosotros los que no permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas. Recuerde que los planes de Dios son planes de bien, y Él nos quiere dar un futuro glorioso. Ya tenemos la esperanza bienaventurada, la manifestación de Jesucristo. Pero si usted se cierra a los planes de Dios, no deja que Dios obre en su vida, permite que los placeres de este mundo le nublen y no permitan que el Señor siga obrando en su vida y no sea esa vasija o ese barro en las manos del alfarero para ser un instrumento, un canal de bendición, Dios no lo va a hacer. Porque Dios no le va a obligar, Dios no le va a forzar a una cosa que usted no quiera hacer. Muchas veces también ponemos excusas. Decimos, no estoy capaz, o no estoy capacitado para llevar a cabo la obra de Dios, no me siento suficiente, o se compara con otras personas, o piensa que no está habilitado. Déjeme decirle que Dios usó gente desechada, menospreciada. Gente también que puso excusa para trabajar en la obra de Dios. Tenemos el caso de Moisés, que él se excusó diciendo que no sabía hablar, que era torpe de habla, pero Dios le puso al lado a su hermano Aarón, que iba a ser su vocero. Muchas veces colocamos trabas. El mismo caso de Jeremías, él le dijo a Dios que era un niño, y Dios le dijo, no digas que soy un niño, porque tú irás donde quiera que yo te mande, que te envíe, y hablarás todo lo que yo te diga que hables. Muchas veces presentamos excusas, pero Dios, cuando usted se dispone en la mano de Dios, Dios puede hacer con una persona menospreciada, desechada, algo maravilloso para llevar a cabo su propósito, para glorificar su santo y bendito nombre. Recuerde que Dios escogió a lo vil y menospreciado de este mundo.
para avergonzar a los sabios. Escogió a los débiles de este mundo para avergonzar a los que se dicen ser fuertes. Amén. No se excusen en las manos del Señor, como estos varones. Y cuando estos varones se dispusieron en las manos del Señor, el Señor los usó grandemente y fueron instrumentos, fueron un canal de bendición y fueron útiles y poderosos para la obra que Dios les había destinado. Recuerden que Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud, los acompañó en el desierto a la tierra que Dios le había prometido. Jeremías profetizó por 40 años, a pesar de que fue una época difícil, en la cual de que el pueblo se levantó en contra del profeta. Jeremías pasó también por muchas dificultades, penurias. Usted puede estudiar el libro de Jeremías, de cómo el pueblo dio la espalda a Dios, de cómo el pueblo se burló de Dios, pero Dios cuando llamó a Jeremías le dio una advertencia. Yo te he puesto aquí para derribar, para destruir, para arrancar, con el propósito de edificar, de plantar. Dice, el pueblo se va a levantar en contra de ti, pero yo voy a estar a ti, contigo para pelear como poderoso gigante. Esa misma palabra de Jehová a Jeremías es la palabra que le dice en este tiempo. Pueden venir dificultades, pueden levantarse el enemigo, puede venir persecución, puede venir aflicción, puede venir dolor, angustia, pero yo voy a estar para luchar, para pelear contigo, para levantarte como poderoso gigante. Eso es lo que hace Dios en medio de la adversidad. Cuando usted se somete y se dispone en las manos del Señor y es un barro en las manos del alfarero, de la misma manera Dios quiere moldear su vida. Y Dios va a estar con usted porque Él le ha prometido que los planes que tiene para usted, tal como los tenía con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, o Judá en este caso, que eran planes de bien, esos mismos planes de bien lo tiene para su vida. Aún en medio de lo que pueda estar enfrentando usted, hermano, hermana, en este tiempo, en este día. Confíe en Dios, aférrese en la palabra de Dios para que sea un instrumento, un canal de bendición, un instrumento de gloria, un instrumento poderoso para que Dios obre en su vida. Dios quiere trabajar y sigue trabajando en su vida. Recuerde, Él comenzó en nosotros una obra y la va a perfeccionar hasta el día que el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia o partamos de este mundo y venga ese día glorioso cuando resucitemos y seamos transformados con cuerpos glorificados. Amén. Debemos alinearnos a Dios, debemos alinearnos a la voluntad de Dios para que Dios siga obrando en nuestra vida y pueda llevar a cabo sus propósitos. Acompáñenme también ahí al libro de Salmos, al capítulo 138. También tenemos un pasaje ahí hermoso que nos habla acerca de esto también, de que Dios quiere llevar a cabo sus propósitos y Él va a cumplir en usted y en mí sus propósitos. El mismo salmista decía en el Salmo 138, versículo 8, Salmo 138, versículo 8, dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. El salmista David podía decir eso. Así como él estaba confiado y seguro de que Dios llevaría a cabo los planes que tenía para su vida, de la misma manera, hermano, hermana, el Señor quiere llevar a cabo los planes para su vida, para mi vida. Recuerde que Dios sigue teniendo el control. Dios no lo ha perdido. Y muchas veces, dentro de esos planes de Dios, está a lo mejor el sufrir, el pasar por dificultades. Tenemos el caso de Job en la Biblia. Es una historia que yo creo que todos la conocen, de cómo este hombre tenía tantas posesiones, tenía riquezas. El diablo le dice a Dios, Job te ama, o Job te teme, o te respeta por lo que tú le has dado. Quítale todo eso y vas a ver cómo Job blasfema tu nombre y reniega de ti. Dios le permitió a Satanás que le tocara, excepto su vida. Conocemos la historia, le quitó todo. Le quitó a su familia, a sus hijos, sus hijas, sus posesiones, lo que él tenía. Le envió una enfermedad a su piel. Sin embargo, dice que Dios no blasfemó el nombre de su Señor y Salvador. No blasfemó el nombre de Dios. A pesar de que la mujer lo increpó también, sin embargo, Dios obró a través de la vida de Job. Ahora, había un propósito cuando uno estudia el libro de Job y llega al final. Dios dice la palabra, este hombre, a pesar de que le había quitado todo lo que él tenía, llegó a decir, Jehová dio, Jehová quitó. Alabado sea el nombre de Dios. Y le dice a su esposa, cuando su esposa le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le dice, como una mujer necia, fatua has hablado. ¿Acaso, dice él, recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Recuerde que los planes de Dios son planes de bien. Y dentro de esos planes de bien pueden haber cosas que a lo mejor a nosotros no nos gustan. Recuerden que los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, les ayudan a bien. Y este hombre dice, ¿acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Amén. Qué bendita es la palabra de Dios.
Y qué maravilloso es cómo Dios fue trabajando en la vida de Job, porque Dios quería que Job tuviera un encuentro personal con Dios. Porque en el versículo 42, en el capítulo 42, versículo 5, al final del libro, él dice, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Hay una diferencia, hermano, hermana, entre tener conocimiento de Dios y conocer a Dios. Hay una diferencia abismal entre esas dos cosas. Yo puedo conocer de Dios, pero una cosa totalmente distinta es conocer a Dios, al Dios de la palabra, a tener un encuentro. Job conocía de Dios, tenía un conocimiento solamente de oídas, pero ahora tenía una experiencia, un encuentro personal, y ahora conocía a Dios. Entonces vemos cómo de una mala situación Dios la tornó en una buena, y sabemos cómo termina la vida de Job, que Dios le dio el doble de todo lo que tenía. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Entonces todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, y Dios cumple en nosotros, en usted y en mí, su propósito. Amén. Para ir terminando, tenemos un proverbio también, en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 19, versículo 21. Proverbios 19, 21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Puede tener todos los planes que usted quiera, hermano o hermana. Si usted es un hijo, una hija de Dios, el propósito dice, pero el propósito del Señor prevalecerá. O sea, la voluntad de Dios va a ser primero. Cuando usted se deja gobernar por Dios, Dios va a cumplir en usted sus propósitos. No estamos en contra, o no está en contra de la palabra de Dios de tener planes, pero que esos planes también estén alineados con la voluntad de Dios. Y Dios le va a ayudar. No es malo tener planes, como le decía, de formar una familia, de casarse, de tener una profesión, de trabajar, de comprar cosas. No está en contra de eso la palabra de Dios, pero que dentro de esos planes esté Dios. Recuerde que Dios es nuestro Señor. Entonces, podemos tener, como decía aquí, como dice este proverbio, hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor va a prevalecer por sobre todas las cosas. En el libro de Eclesiastés también, y Salomón hablando en el capítulo 11, versículo 5, también nos dice, así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Como les decía, muchas veces no entendemos los planes de Dios, muchas veces no entendemos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, para su vida. Pero Dios tiene el control. Dios nos llama y nos guía para cumplir en cada uno de nosotros esos propósitos, aunque sean difíciles de entender. Recuerde que Dios nos llamó con llamamiento santo. Amén. No debemos contradecir a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Dice Romanos 9:20, haciendo referencia al barro. ¿Quiénes somos nosotros para contradecir a Dios o para no llevar a cabo sus propósitos? ¿Podrá acaso el barro, dice Romanos 9:20, decirle al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Podemos acaso nosotros decirle a nuestro Señor, ¿por qué estás haciendo esto conmigo? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar los planes y los propósitos de Dios? Debemos aprender a caminar con Él, porque si no caminamos con Él, vamos a ir sin rumbo. Vamos a estar perdidos, vamos a ser como un barco que está a la deriva. Recuerde lo que dice Filipenses 2:13, que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Debemos estar alineados a la voluntad de Dios. Debemos alimentarnos de su santa palabra. Si usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, si usted quiere conocer cuáles son los planes y propósitos que Dios tiene para su vida, lea su santa y bendita palabra. En ella están los planes y propósitos que Dios quiere para su vida. Amén. Dios no nos va a obligar a cumplir su propósito. Si usted no quiere hacerlo, la obra de Dios no se va a detener. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en su trono. Dios va a llevar a cabo su propósito con usted o sin usted. Si usted se cierra y se niega a llevar a cabo los propósitos, Dios va a levantar a otra persona. Dios va a usar a otra persona para llevar a cabo sus propósitos. En la Biblia tenemos algunos ejemplos. Cuando Dios levantó a Moisés para que rescatara a su pueblo, lo sacara de la esclavitud de Egipto y lo condujera a la tierra, lo hizo pasar por el desierto. Conocemos la historia que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, pero Dios ya había levantado a otro hombre, a otro sucesor, a otra persona que iba a iniciar la conquista. Ese hombre era Josué. En el mismo caso, cuando vemos al rey Saúl, que fue desechado por Dios porque este hombre se apartó, desobedeció, Dios ya había levantado a otro rey, al rey David. Cuando Elías fue llevado al cielo, él ya había dejado un sucesor, a Eliseo. La obra de Dios no se detiene, hermano, hermana. Si usted no se quiere disponer en la mano de Dios, si usted no quiere que Dios cumpla los propósitos, los planes que tiene en su vida, Dios va a levantar a otra persona
para llevar a cabo su obra, sus planes y propósitos. Pero qué maravilloso sería que usted, hermano, hermana, se dispusiera en las manos del Señor y trabajara en la obra de Dios. Dice la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 15, en el último versículo, si no me equivoco, por 58, dice que el trabajo, la obra en el Señor no es en vano. Un día recibiremos recompensa a aquellos y aquellas que están trabajando en la obra, que se dejan moldear por este alfarero divino, que se dejan llevar por la voluntad de Dios, que dejan que Dios obre y gobierne su vida, que cumplen los propósitos para los cuales Dios le ha formado, le ha creado. Recuerden que Él le conocía antes de que usted naciese, antes de que viniese a este mundo. Él ya tiene trazado planes y propósitos para su vida. Y los planes y propósitos, como decía Jeremías 29, como dice Jeremías 29:11, son planes de bien, no son de mal, al contrario, son de paz, son de bienestar, de beneficio. Dice la palabra en Efesios que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. La mayor bendición que tenemos es haber conocido a Cristo. La mayor bendición que tenemos es que nuestro Padre Celestial, Dios envió a su Hijo para rescatarle a usted y para rescatarme a mí. Esa es la mayor bendición. Y estaba dentro también del plan de Dios antes de la bendición de Dios. Amén. Jeremías nos enseña, este capítulo 29, nos enseña que Dios tiene planes para nosotros aún antes de que naciéramos, tal como le dijo a Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. Acompáñame ahí para ir terminando al segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, apartada. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Qué preciosa porción de la palabra de Dios. Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, una vida apartada. Lo mismo que le dijo a Jeremías: antes de que te formases, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué, te aparté. De la misma manera, así como hay apartado y santificado y conocido a Jeremías, de la misma manera le conoce a usted, hermano, hermana, lo apartó, lo santificó para una vida santa. Y no lo hizo porque lo merecíamos. No había nada bueno en nosotros. Lo hizo por su misericordia. Dice, no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan. Había un plan divino desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Su amor, su misericordia. De la misma manera que Dios, por medio del profeta Jeremías, hablaba a su pueblo para consolarlo, para soltarlo, estando en una tierra extraña, en el cautiverio, diciéndole, yo los amé. El mismo profeta Jeremías dice que con amor eterno los ha amado, por tanto te prolongué mi misericordia. De la misma manera que Dios hablaba a su pueblo para animarles, para consolarles y para hacerles ver que Dios estaba con ellos, que Dios no se había olvidado de su pueblo, que Dios iba a cumplir sus planes y sus propósitos, que eran planes de bien. De la misma manera, en este tiempo, en este día, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, Dios habla a nuestras vidas también para decirnos que no nos desanimemos, que no pensemos que a Dios se le escapó esto de las manos, que Dios tiene el control de nuestras vidas y que Dios quiere animarnos y motivarnos y quiere cumplir en cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, su propósito, sus planes, aún aunque estemos en medio de la adversidad, aún cuando estemos enfrentando situaciones difíciles. Dios quiere que nosotros cumplamos sus planes. Y somos nosotros los que somos o los que permitiremos que Dios obre en nuestras vidas y que llevemos a cabo los planes. Usted es el que se dispone en la mano de Dios. Usted puede cerrar la puerta a Dios o usted puede abrirle la puerta a Dios. Dios no le va a forzar. Dios no le va a obligar. Es usted, si ha recibido a Cristo, el que tiene que permitir que Dios no solamente, o Jesús no solamente sea su Señor, o sea, su Salvador, sino que también sea su Señor, que gobierne su vida. Ahora, para terminar, ¿por qué es importante encontrar los planes de Dios para nosotros? Para entrar en el reino de los cielos. Recuerden, solamente van a entrar en el reino de los cielos aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que han nacido de nuevo. Amén. Eso es importante. También para ser verdaderos hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios, no los que confiesan a Dios solamente de labios, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que le han entregado su vida, aquellos que con un corazón contrito y humillado se acercan a Dios, aquellos que reconocen su pecado, aquellos que se arrepienten de corazón, un arrepentimiento genuino, para ser verdaderos hijos de Dios. Usted, si es una hija o un hijo de Dios, debe dar testimonio como tal, haciendo la voluntad de Dios y permitiendo que Dios lleve a cabo sus planes. Y también debemos conocer los planes de Dios
para andar como hijos de luz. Recuerde que usted fue sacado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, y como tal debe comportarse como un hijo, como una hija de Dios. Vamos a leer ahí Efesios capítulo 5, que va a ser el último pasaje que vamos a leer. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 17. Somos hijos de luz, somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de las tinieblas, ya no somos hijos de este mundo, ya no estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, le pertenecemos a Dios. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Efesios 5, del 15 al 17, dice: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Lo estamos viviendo, son días difíciles, son días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Amén. Miren lo que tenemos aquí, lo que nos dice Pablo a través de esta epístola. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Debemos entender lo que el Señor quiere que hagamos. Debemos disponernos en las manos del Señor. Los planes del Señor son planes mejores que nosotros. Y los planes del Señor son planes para bien. Amén. Que el Señor nos ayude. Les insto en esta tarde, en este día, a través de esta palabra, de este mensaje, para que usted confíe y siga confiando en el Señor. Y siga dejando que el Señor obre en su vida. Siga confiando que aún, aunque pareciera que lo que nos está sucediendo no tiene sentido para nuestra vida, sí la tiene para Dios. Amén. Medite en este pasaje. Lea en su casa. Siga meditando, no solamente en este pasaje, en toda la palabra que Dios tiene, en todo el consejo de su palabra. Recuerde que es el alimento que necesitamos también para crecer en la gracia y conocimiento. Amén. Y que antes de que le atribuya a Dios algún despropósito en su vida, por lo que pueda estar viviendo, siga caminando en la voluntad de Dios, siga creyendo en Dios y siga confiando y usando los ejemplos que hay en la palabra de Dios, de cómo Dios también usó gente que parecía que no era propósito o un despropósito en su vida, o las situaciones que estaban viviendo, de cómo Dios tomó esa situación que era mala y la encaminó para bien. Que el Señor nos ayude, que el Señor los guarde, les fortalezca, les insto en este tiempo, Señor, en este tiempo, hermano, hermana, para que Dios siga obrando en su vida. No se desanime, no se desanime. Al contrario, busque de la presencia del Señor, aférrese a la palabra, confíe en las promesas del Señor. Las promesas del Señor son eternas. Tenemos un Padre celestial, un Padre amoroso, un Dios lleno de misericordia. Dice la palabra que sus misericordias se renuevan cada mañana. En Él podemos confiar. Amén. Y que a través de este pasaje cortito que acabamos de leer, Jeremías 29:11, podamos también extraer esas aplicaciones, esa enseñanza. Recuerde que el Dios de Jeremías, el Dios que estaba ahí en ese tiempo, es el mismo Dios que usted sirve hoy. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Vamos a orar pidiéndole a Dios su guía, su dirección, y que esta palabra, que este mensaje sea anidado en nuestros corazones y sea de edificación y exhortación y motivación y consuelo para su vida. Incline su rostro y clamemos a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, vamos a tu presencia en este día, Señor, agradecidos una vez más por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, agradecidos una vez más porque tú tienes el control de nuestras vidas, tú no lo has perdido y en ti podemos confiar, en ti podemos descansar, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias una vez más por esta palabra que edifica nuestras vidas, Señor, que nos ayuda a entender que tú tienes planes de bien, Señor, planes de paz, que tú quieres lo mejor para nuestras vidas, en la medida que nosotros podamos, Señor, dejar que tú gobiernes nuestras vidas, nuestros corazones. Te pido que tú seas ministrando la vida de mis hermanos, Señor, de mis hermanas, hablando a sus corazones, ayudándoles, animándoles en este tiempo, Señor. Si hay desánimo, Padre, que sean animadas, exhortadas con esta palabra, que ellos puedan seguir confiando en ti. Guárdales, Señor, en este tiempo, en este día. Bendice sus vidas. Sé tú cumpliendo cada uno de esos planes, cada uno de tus propósitos en sus vidas, Señor, ministrando sus corazones, edificándoles, fortaleciéndoles, renovándoles, Padre amado. Nos gloriamos en tu presencia. Y una vez más, gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra bendita, esta palabra viva y eficaz, este alimento, Señor, que tanto bien hace en nuestras vidas. A ti damos toda la gloria y toda la honra, sabiendo que tú tienes el control, que nada ha escapado a ti, Señor, que tú nos ayudas, que tú nos guiarás, que tú aún estás perfeccionando nuestras vidas hasta el día glorioso, cuando tú vengas a buscar a tu iglesia. Mientras tanto te ayudamos, te pedimos, Señor, que nos ayude, que nos motive, que nos guíe,
que nos des, Señor, paz, que nos des fortaleza, esa fortaleza que viene de ti, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Y una vez más, gracias por aquellos hermanos y hermanas que han escuchado esta palabra, que ellos puedan ser edificados también, Señor. Pero también oro por aquellos que aún no tan conocen, Señor, que van a escuchar este mensaje, que ellos también puedan entregar su vida a ti, Señor, que tú puedas obrar y ser una realidad en sus corazones, Señor, transformar sus vidas, Padre amado, sacarlos de las tinieblas a tu luz, sacarlos de la esclavitud del pecado y trasladarlos a la libertad, darle una esperanza, Señor, darle una motivación de vida. Toca los corazones, Señor, que esta palabra no vuelva a ti vacía, que este mensaje pueda llegar a aquellos que aún no te conocen, que están endurecidos, Señor, que sean transformados por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. A ti damos toda la gloria y toda la honra. Y una vez más, gracias por este tiempo. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te alabamos. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, Dios les fortalezca. Recuerde, renuévese cada día en las promesas del Señor, renuévese en la fortaleza del Señor, estudie la palabra del Señor, guíese por la voluntad de Dios, escudriñe esa palabra bendita. Una vez más, les saludo, les bendigo, Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene, y me despido con las palabras del apóstol Pablo en Gálatas, en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos.